y amén. Daniel capítulo 1. Vamos a comenzar con el versículo 1, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y se les señaló ración del rey para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y a estos el jefe de los eunucos puso nombres. No puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac, y Azarías, Abed-nego. Amén. Puede tomar su lugar, puede tomar su asiento allá en casita, póngase cómodo, ¿verdad? Le doy permiso de que se tome un café, un chocolate, pero no se me acueste a dormir, no, ponga atención, mis hermanos. Yo estaba meditando en este pasaje y ya que me llamaba mucho la atención, me llamaba mucho la atención lo que dice el versículo 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim. El Señor entregó en manos del enemigo al rey de Judá. Por décadas los profetas le habían advertido a los gobernantes, a los reyes de Judá, que su pecado, su idolatría, llevaría a la nación a la ruina. Y Dios, mi hermano, les dijo, si usted lee la palabra, les dio una promesa cuando les entregó la tierra prometida. Y les dijo, va a haber consecuencias de su obediencia. Si ustedes son obedientes, dijo el Señor, yo voy a mandar la lluvia temprana y la lluvia tardía. O sea, iba a haber alimento porque iban a salir a sembrar y siempre iba a haber agua para sus plantíos. Y iban a tener comida. Y dijo el Señor, si ustedes son obedientes a mis mandamientos, sus enemigos no los podrán derrotar. Es más, dice, uno de ustedes hará huir a 10. Y 2 de ustedes harán huir a 100. Fíjese lo que la promesa de parte de Dios. Y ustedes prestarán y nunca sacarán fiado de la cope. Digo, y nunca pedirán prestado. La promesa de Dios, fíjese qué hermoso. Pero dice, pero también va a haber consecuencias si hay desobediencia. Porque 10 de ustedes huirán de uno. No van a tener alimento, no va a venir la lluvia sobre sus plantíos. Ustedes serán cola en lugar de cabeza y vivirán atemorizados. Y si usted lee con detenimiento eso, dice, y vendrán sus enemigos y los rodearán y los llevarán lejos de la tierra que yo les doy el día de hoy. Y esto se estaba cumpliendo en el tiempo de Daniel. Por más que los profetas se habían levantado durante tanto tiempo, por más que los profetas se habían levantado a decirle a los reyes de Judá, no se comporten como los reyes de Israel, porque también les va a ir como a ellos, no hicieron caso. Y Dios, mi hermano, que cumple sus promesas, cumplió una vez más su promesa. Y les dijo, en el versículo 2, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, en las manos de su enemigo, Nabucodonosor. Dios, mis hermanos, les había hecho un pacto, prometiendo cuidarlos y prometiendo bendecirlos, si ellos eran fieles a su palabra. Quería que el pueblo escogido, la descendencia de Israel, fueran diferentes.
de los demás pueblos. Quería que el pueblo de Israel fuera el ejemplo de los demás pueblos. Y les dijo, no adores a sus dioses, porque van a ser como ellos. Que dice la Biblia, que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Y mi hermano, el día de hoy Dios quiere que el pueblo, que es su pueblo, que aquellos que nos llamamos sus hijos, que somos cristianos, seguidores de Jesús, seamos diferentes que el demás pueblo. Quiere que el pueblo que es suyo sea diferente a aquellos que no conocen a Dios. Quiere que hablemos diferente, que pensemos, que actuemos diferente, que nos vistamos diferente. Quiere que seamos diferentes. Y no porque usted se vista igual que los del mundo, usted es igual que los del mundo, ¿verdad? No quiero que digan que soy religioso. Pero el hábito sí hace al monje. Se nota lo que hay dentro de nosotros con lo que externamos hacia afuera. Y Dios, mi hermano, le había dicho al pueblo de Israel que ellos no fueran iguales que todos los demás, como los de Sodoma, como los de Gomorra. Dijo, no vayas a hacer lo mismo que hicieron estas naciones que estoy echando delante de ti, para que la tierra sea tuya, dijo el Señor. Sin embargo, mis hermanos, a pesar de que Dios tenía buenas intenciones, porque la Biblia nos enseña que Dios tiene pensamientos de bien para sus hijos y no de mal. ¿Cuántos dicen amén? Dios no está pensando en meterle el pie a usted para que se caiga. Dios no está maquinando qué maldad. Dios está pensando qué bendición le va a dar. Fíjese, Dios está pensando cómo lo va a bendecir el día de hoy y ya tiene preparada su bendición del día de mañana. Pero Dios nos pide una cosa. Dios nos pide que vivamos en integridad. Dios nos pide que vivamos en integridad. ¿Qué significa ser íntegro? Ser íntegro es que si yo digo una cosa, es porque yo estoy viviendo esa cosa que yo digo. El domingo que me invitó a predicar el hermano Felipe allá en Cristo el Camino, le decía a los hermanos, está de más que nos aprendamos toda la Biblia y que no la vivamos. Es preferible que usted se aprenda un versículo de la Biblia y una vez que lo memorice, lo empiece a vivir. Y cuando usted viva ese versículo, apréndase el siguiente. Eso es preferible a que no vivamos en integridad, a que prediquemos una cosa con nuestros labios y con nuestros hechos otra cosa. Y sabe, he conocido muchas familias de creyentes o de personas que asistían o que han asistido durante muchos años a la iglesia, cuyos hijos no se quieren acercar a la iglesia, porque ellos van muy religiosos a la iglesia, que jijiji, que jajaja, pero en su casa, dice la Biblia, tus hijos serán tus jueces. Cuando el hijo, la hija crece, no se quiere acercar a la iglesia por lo que miró en su casa. Porque llegaba el papá de la iglesia y se metía al baño a fumar, donde nadie lo viera. O porque llegaba la mamá de la iglesia y empezaba a decir, uy, ¿viste la hermana Menganita cómo va a peinar? O que llegaba alguien de la iglesia y empezaban a pelear, ¿verdad? Por eso a veces los hijos no quieren ir a la iglesia, porque no estamos viviendo en integridad. Y mi hermano, Dios pide a su pueblo que viva en integridad. Le dio la ley a Israel para que aprendieran a vivir en la integridad, pero se convirtieron en un pueblo religioso, un pueblo de hacer métodos, de yo vivir la vida como me pega mi gana, siempre y cuando lleve el sacrificio en la tarde o en la mañana, el corderito, y eso lo hemos trasladado a nuestro siglo moderno. La gente quiere vivir como le pega su gana todo el año, pero hay el 12 de diciembre y andan bailando en la calle, ¿verdad? Se andan yendo de rodillas allá no sé dónde, porque es una religiosidad. Pero Dios nos pide vivir en integridad. Y mi hermano, Dios tenía planes buenos para Azarías, ¿cómo es? Misael, Ananías y Daniel. Es que todos nos sabemos mal los nombres de ellos en el idioma babilónico, ¿no? Todos decimos Sadrach, Mesach y Abednego como nada, pero esos no eran sus nombres. Y Dios tenía planes para estos jóvenes, pero a pesar de que Dios tenía planes para estos jóvenes, al mundo en el cual ellos vivían no le importaban los planes que Dios tenía. Y yo le voy a decir una cosa, Dios tiene un plan para su vida, pero al mundo no le interesa. El mundo no le va a facilitar el plan que Dios tiene para su vida.
el ministerio que Dios tiene para usted. El mundo no le va a decir, este va a ser evangelista, este va a ser cantante, este va a ser maestro, hay que darle chance. No, no se crea eso. El mundo va a hacer lo imposible porque usted no llegue a su meta. El mundo va a querer que no vivamos en integridad. Así que si usted está tratando de vivir una vida cristiana en medio de este mundo y está sufriendo de violencia, está sufriendo de crítica, está sufriendo de hostilidad, está sufriendo de tentación, está sufriendo de persecución, esta historia es para usted. Yo creo que es para todos. Amén. El mundo, mis hermanos, se siente incómodo cuando no nos adaptamos a sus ideas. El mundo se siente incómodo cuando no vivimos a su manera de hacer las cosas. Y tratan de hacernos a nosotros desistir de lo que estamos caminando en el camino del Señor para justificarse a sí mismos. Y no hace mucho me platicaba un hermano, debe estar viéndome desde casa, que le dijo al mecánico, es que yo me tengo que ir a la iglesia y te dejo el carro. Y que al mecánico le preguntó, oye, ¿para qué va a la iglesia? Y él le dijo, bueno, es que yo voy a la iglesia a escuchar la palabra y a alabar a Dios. Y el mecánico le dijo, pero para eso no tienes que ir a la iglesia. ¡Wow! Así me lo imaginé yo. ¿Por qué? Porque como el mecánico no va a la iglesia, no quiere que él vaya a la iglesia tampoco para justificarse. Así es el enemigo. ¿No le pasó a usted cuando era joven? De que estaba con sus amigos y empezaban a fumar y le decían, ándale, fuma. O ándale, toma. No, yo no fumo, yo no tomo, soy cristiano. Ándale poquito, y casi le meten a una fuerza las cosas. En el trabajo, en la escuela, donde sea. ¿Por qué? Porque quieren que usted se embarre como ellos. Porque se les hace raro que usted no viva como ellos. Porque quieren justificarse a sí mismos diciendo, si lo hace este que va a la iglesia, pues yo también ¿cuánto más yo lo voy a hacer? Porque si ven que alguien vive diferente, entonces son acusados ellos. Y Dios, mi hermano, quiere que vivamos en integridad. Nabucodonosor no se llevó a los peores, se llevó a los mejores jóvenes de Judá. Dice la Biblia, acabamos de leer, que tenían que ser primero de la familia del rey. Tenían que ser todos príncipes. Muchachos, se estima que tenían entre 14 y 19 años cuando fueron cautivos. Dice que tenían que ser muy inteligentes. O sea, ya estaban preparados en las ciencias que se les enseñaban en Jerusalén. Eran mataditos, eran estudiosos. Pero no conforme con ellos, dice que tenían que ser de buen parecer. Tenían que ser guapos. O sea, qué bueno que yo no estuve en esa época porque me hubieran llevado cautivo. Dice, hermano, se querían llevar a lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Y se los llevaron. Se los llevaron. ¿De qué te ríes, pastora? Estoy predicando, insinúas que estoy metiendo. No, ¿verdad? Mi hermano Nabucodonosor se llevó a estos jóvenes como esclavos. Como esclavos se los llevó. Y vea, yo escuché esto en una predicación, no se lo voy a asegurar, pero es algo muy posible. Que como los puso bajo la guardia del jefe de los eunucos eran hombres que trabajaban para el rey toda su vida. Eran dedicados a trabajar para el rey. Y si usted lee Historia Universal, usted se va a dar cuenta que un eunuco era un hombre que era capado. Él ya no podía tener familia. Inclusive los ponían a cuidar a las concubinas y esposas de los reyes. Desde el momento que los escogieron, marcaron el destino de que no se iban a casar. Vivirían su vida entera al servicio del rey. Fíjese, les cambiaron su nombre. La idea era que aprendieran su cultura y su idioma. Y estos jóvenes, mi hermano, estaban en un mundo nuevo, aislados totalmente de lo que ellos conocían. Y yo no sé si a usted le ha pasado. Yo me imagino que aquí a mi hermana sí, llegar a una ciudad donde no conoces prácticamente a nadie, donde estás prácticamente solo o solo, y sentirte así como que, ¿y ahora para dónde? ¿Y ahora qué? Y con ganas de salir corriendo para donde está tu familia.
donde están las personas que tú conoces. Y si a eso le suma que ni siquiera conocían la lengua, el idioma, como cuando me perdí en Los Ángeles, que no sabía decir qué onda, eso, hermano, por lo menos para mí fue traumático, no poderme comunicar con alguien. Y estos eran jóvenes, mis hermanos, jovencitos. Imagínense todos los conflictos que ellos tenían por sí, por la edad que ellos tenían, inseguridades. Y ahí estaban en ese lugar. Y dice la Biblia que se les asignó la provisión de la comida del rey. Y la comida que Nabucodonosor comía, como se acostumbraba en aquella época, primero era sacrificada a los dioses de Babilonia. Y una vez que se sacrificaban en sus templos, traían directamente la comida al palacio del rey. Fíjese, tenían que tomar del vino del rey. Y Daniel, dice el versículo 8, muy importante, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Fíjese nomás, este muchacho, supongamos que tenía unos 16, 17 años, solo, cautivo, era un esclavo, él no tenía derechos, era un esclavo, en una tierra donde no sabe ni siquiera el idioma, tiene que aprenderlo, en un lugar donde ya han determinado que va a ser eunuco toda su vida. Y se pone, mi hermano, se propone, dice, se propuso en su corazón no contaminarse. Daniel y sus amigos tuvieron que tomar una decisión, tuvieron que tener una postura. Ellos decidieron vivir en integridad. Ellos decidieron vivir en integridad con lo que ellos ya conocían de la palabra de Dios. Tuvieron que tomar una posición firme que posiblemente pudo haberles costado la vida. Era de vida o muerte. Y le dijo, versículo 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Una vez que le dijo al jefe de los eunucos, ¿sabes qué? No me obligues a comer esto. Dice que Dios le dio gracia. ¿Sabe que algo que a mí me ha tocado mucho en mi vida es que cada vez que yo iba a entrar a un año en el curso de la escuela, desde que yo entré al kinder, me acuerdo que mi papá se ponía a orar conmigo, el primer día de clases, de cada año, desde el kinder hasta que terminé la universidad. Y él oraba y decía, dale gracia con sus maestros. Esa era su oración. Él no le decía, Señor, ábrele el entendimiento a este burro. No. Él no le decía, Señor, que pueda pasar las manos. No. Él sabía que ese era mi trabajo, estudiar. ¿Verdad? Porque hay gente que le pide, Señor, que pase mi hijo el examen. Nada, pero pues, si no estudió, no lo va a pasar. ¿Verdad? No va a llegar un ángel a soplarle las respuestas, ¿no? Tiene que estudiar. Pero lo que sí podía hacer mi papá era orarle al Señor y que me diera gracia. Y esa gracia que Dios me dio con los maestros y con muchas personas, me ayudó no a conseguir buenas calificaciones, sino para obtener buenas amistades y a pasarla bien y a hacer cosas como la que Daniel hizo. Y dice que Dios le dio gracia delante de esta persona que tenía autoridad. Era un honor, mis hermanos, ser entrenado como oficiales del palacio del rey, pero también era una prueba. Porque imagínense, al final de cuentas, ellos eran unos esclavos. Yo me imagino que caminando el camino desde Judá hasta Babilonia, ellos iban pensando, ¿qué va a hacer de nosotros? ¿Qué nos van a poner a trabajar? ¿Nos van a poner cargas pesadas? ¿Nos van a matar en Babilonia? ¿Qué será de nosotros? Porque llevaron a mucha gente cautiva a Babilonia. Muchos, miles de judíos fueron a Babilonia. Pero los escogieron para que vivieran en el palacio del rey. Imagínense, qué privilegio tan grande. Decir, bueno, no voy a trabajar con la pala y el pico, ya ganancia. ¿Verdad? Porque ellos estaban acostumbrados a vivir en palacio, eran príncipes. Y los escogieron, y eso era un privilegio
cambio, pero también era una prueba para ellos. Para ver si es cierto que iban a vivir una vida íntegra como Dios nos manda a vivir. Tendrían que adaptarse a la manera de pensar de los babilonios. No solo tierra nueva, sino nombres nuevos. Siempre que predico de Daniel hablo de esto. Les cambiaron los nombres. Los nombres de Daniel, Ananías, Misael y Azarías son nombres que hablan de Jehová, Dios de los ejércitos. Todas las terminaciones en él y en Ías están hablando de Dios, como Elías. Todos los nombres que usted sepa que tienen él o Ías hablan de Dios, el Dios de los cielos, el Dios de los israelitas. Y en cuanto llegaron a Babilonia, les cambiaron sus nombres por nombres de los dioses de Babilonia. Belsasar era el dios más grande de los babilonios. Belsasar, y así le llamaron ahora a Daniel. Querían, mis hermanos, los babilonios, que ellos olvidaran quiénes eran. Querían que olvidaran de dónde venían. Querían que olvidaran a su Dios. La meta era hacer que su nueva vida fuera tan buena que no quisieran regresar nunca a Judá. Que no quisieran regresar nunca a adorar al Dios de los cielos. Querían ponerlos en tal situación que se olvidaran. Y hay mucho pueblo de Dios en estos días que se deja llevar, mis hermanos, por lo que el mundo ofrece. El mundo les ofrece así como dicen, un espejismo, y ahí van detrás del espejismo. Las iglesias que hablan de la prosperidad económica están llenas. Se deja llevar la gente hacia esos lugares porque lo que quieren es dinero, lo que quieren es bienestar, lo que quieren es tener prosperidad. Y ahí va la gente. Era una prueba para estos jóvenes. A ver si cambiaban a Dios por los bienes, a ver si dejaban de vivir su vida en integridad. Y saben, para Ananías y Daniel y sus amigos, un cambio de dieta no era gran cosa. Pero el problema es que Dios ya les había indicado qué comer y qué cosas no debían de comer. Y dice que Daniel y sus amigos propusieron en su corazón no contaminarse. No les importaba vivir ahí. Escuchen, no les importaba vivir ahí. No les importaba aprender el idioma babilonio. No les importaba que les hayan cambiado el nombre. Pues sabían quiénes eran, ¿no? En realidad yo sé quién soy. Lo que no podía estos jóvenes era comer lo que estaba prohibido por Dios, que era comer lo sacrificado a los dioses falsos, a los ídolos. Ellos pudieron haber dicho, como muchos cristianos dicen hoy, a la tierra que fueres, haz lo que quieres, ¿verdad? Ellos pudieron decir, bueno, pues aquí estamos. Si Dios no hubiera querido que yo comiera esta comida, Él no hubiera salvado de que la mataran a Babilonia. Él no me hubiera permitido que me tomaran como esclavo. Él no hubiera hecho que me pusieran en el palacio del rey, pero pues Dios no lo impidió. Debe ser de Dios, ¿verdad? ¿No le toca? Eso es lo que muchos hacen el día de hoy. Bueno, ¿qué hay de malo en comerse un sandwichito con los babilonios? Ya estamos aquí, ¿verdad? Eso pudieron haber dicho. Y además, si me voy a comer este sandwichito y voy a evitar que me maten, pues mejor todavía, ¿no? Ya estoy aquí, Señor, en tu nombre, ni modo. Pero no, mis hermanos. Estos hombres trazaron una raya. Estos muchachos nos están dando un ejemplo a nosotros de vivir en integridad. A pesar de las cosas, ellos quisieron, en su corazón decidieron mantenerse firmes y honrar a su Dios. Y mi hermano, cuando usted y yo honramos a Dios, ¿qué cree? Él nos honra a nosotros también. Amén. Jesús dijo, el que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre y de sus ángeles. Así como usted habla de Dios, así como usted predica de Jesús, así como usted presume el Evangelio de Cristo, así Cristo Jesús lo presume a usted delante de Dios y de sus ángeles. Imagínense,
Pero dice, pero aquel que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante del Padre y de sus ángeles. Por eso dirán aquel día, Señor, en tu nombre, no, espérate, yo de ti ni te conozco. Vivir en integridad, mis hermanos. Honrar a Dios para que Dios nos honre a nosotros como honró a estos jóvenes. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, fíjese, le contestó el encargado, dijo, bueno, es que yo temo a mi señor el rey, que me señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él venga a vosotros y los vea más pálidos y flacuchos que los demás muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Va a venir el rey, como ustedes no van a comer su carnita, van a andar todos flaquitos ahí, todos pálidos así, y me va a matar el rey. Va a decir, ¿qué pasó con estos 3, 4? ¿Por qué están todos ahí despabilados? Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, le dijo a Daniel así, te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días y nos des legumbres a comer. Hoy se hicieron veganos. Nos des legumbres a comer y en vez de Coca-Cola, en vez de vino, nos des agua. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tu siervo según veas. Dijo, bueno, si tú tienes miedo de que te maten por no darnos la carnita del rey, pues cárgale, haz una prueba de 10 días, danos nuestros espárragos, danos nuestras lentejas, y fíjense lo que dice, y consintió pues con ellos, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Estaban más coloraditos, estaban más fuertes. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber y les daba legumbre. Fíjese qué bendición para este hombre también, que era babilonio. Dijo, bueno, yo les doy aquí sus nopalitos y yo me llevo sus bistecitos a mi casa. Les dejo aquí su agüita y me llevo el vino, que al cabo era pues la mejor comida de Babilonia. Salió una bendición doble ahí. A estos 4 muchachos, que dice la Biblia, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Dice el versículo 20, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Les preguntaba algo y eran 10 veces más atinados, más inteligentes, más sabios que los demás que se comían la comida del rey. Mi hermano, Dios les dio gracia, porque ellos habían decidido en su corazón no contaminarse, habían decidido ser íntegros delante de Dios, y Dios les dio fuerzas para mantener su postura a pesar de la presión exterior del mundo. Y dice la Biblia que ellos fueron exaltados, que ellos fueron honrados y fueron los mejores que encontraron en todo el reino de Babilonia. Mis hermanos, integridad es actuar tal y como pensamos, pensar tal y como actuamos. Ser íntegro es encerrarlo todo, es poder compartir el Evangelio de Cristo sin abrir nuestra boca. Que no sea necesario abrir nuestros labios para que la gente vea que en nosotros está Dios, que somos un reflejo de Cristo. ¿Es difícil? Sí, es difícil.
¿Es igual de difícil para los jóvenes que para los adultos? Sí, es lo mismo. A veces decimos, no, es que los jóvenes tienen más luchas. No, olvídense. Yo fui joven hace poco, ayer. Y yo siento la misma lucha, la misma presión, todo lo mismo. A lo mejor porque sigo siendo un chavo, ¿verdad? Con este se llama chavorruco. Pero a lo mejor, mis hermanos, tenemos que entender que el mundo siempre nos va a estar presionando para que soltemos y dejemos de vivir una vida en integridad. Si me digo cristiano, yo debo actuar como cristiano. Si me digo seguidor de Cristo, debo seguir a Cristo bajo cualquier circunstancia. Bajo cualquier circunstancia. Y como estos jóvenes, dejar las consecuencias a Dios. Porque si el rey lo miraba pálido, se iba a preguntar, ¿y ustedes qué? No, pues no comemos tu comida porque es pecado. ¡Sas! Para afuera. Pero Dios les dio gracia. Y yo le voy a decir una cosa y con esto voy a cerrar. Si usted vive una vida íntegra en Dios, si usted obedece al Señor y trata de servirle a pesar de las presiones del mundo, a pesar de las presiones de la familia, a pesar de las circunstancias adversas, Dios le va a dar gracia para mantenerse firme. Mi esposa dice mucho un dicho que dice, la ocasión hace al ladrón. Quiere decir que usted no es ratero hasta que se le da la ocasión de serlo. Se le hace fácil y dice, puedo hacerlo. Pero si usted es una persona íntegra, aunque nadie lo vea, usted va a comportarse como esa persona que usted se comporta enfrente de los demás, enfrente de su familia, enfrente de la iglesia, enfrente del pastor. Que la gente se comporta enfrente del pastor diferente, no sé por qué. Me dan excusas así bien raras de que no voy a poder ver la transmisión porque mañana que va a estar la transmisión me voy a enfermar. Dios te bendiga. Vamos orando, mis hermanos. Vivamos una vida íntegra y dejemos las consecuencias de esa vida en las manos del Señor. Padre, te damos muchas gracias porque tú eres bueno.